Hola a todo el mundo, bienvenidos otra vez. Espero que se hayan recargado suficientemente con cafeína para nuestro último panel del día. Ha sido un día súper inspirador y emocionante. Algunos comentarios antes de empezar es que estos paneles, porque empezaron un poco tarde, van a terminar a las 4:45 y después vamos a ir al cierre a las 4 a la misma hora. Quiero presentar a Connie Butler de este panel. Ella es curadora en jefe del Museo Hammer, donde está liderando las exhibiciones innovadoras y desarrolla la colección contemporánea del Hammer. Este panel se llama Intercambios Feministas. En una entrevista reciente, Connie dijo que el feminismo está realmente centrado en nuestro trabajo, en nuestro trabajo curatorial, y tiene una lista de trabajo reciente que es una indicación de ese impulso, y co-curó el, que es arte pulvera, artes, perdón, estoy leyendo muy rápido, Italian Radical Women, que también creó arte innovadora de los 60s y 70s y continúa haciendo trabajo el día de hoy. Curó, por supuesto, la exhibición WAC, Arte en the Feminist Revolution, para el Museo de Contemporary Art Los Angeles, donde era curadora de 96 a 2006. WAC fue la primera exhibición institucional para examinar de manera comprensiva el impacto de la revolución feminista en el arte hecho entre el 65 y el 1980. También es coeditora de Modern Artists, en una examinación de obras de mujeres artistas en la colección de MoMA, donde trabajaba como curadora en jefe de dibujos de 2006 a 2013, cuando el Hammer tuvo la suerte de darle la bienvenida de regreso acá en Los Ángeles. Estoy increíblemente, me siento con un honor tremendo de darle la bienvenida a Connie Butler. Gracias, Teresa. Creo que podemos decir que la exposición WAC, ya sabemos, no fue comprensiva. Necesito mis lentes. Es un enorme privilegio estar aquí con todos ustedes, excelentes colegas, artistas, para este momento histórico de mujeres radicales. Yo no puedo pensar en una exposición más apta en este momento del país bajo el régimen que estamos experimentando con sus políticas antimigrantes y su misoginia tan profunda. Si no fue claro antes, es ciertamente cierto ahora que todo el trabajo que hacemos es político y es esencial. Me han dicho que yo hablo muy rápido. Quisiera primero también agradecer a la Fundación Getty nuevamente porque está pensando, mientras me estaba preparando para el día de hoy, se me había olvidado, de hecho, que el dinero de investigación inicial que volvió a hacer la exposición WAC fue una beca del Getty que yo conseguí en 88, 89, que era una beca para investigaciones curatoriales, una de las primeras que habían dado en ese entonces, fue un programa nuevo. Ese dinero como de semilla realmente fue la chispa de la investigación que llevó eventualmente a esa exposición, que también patrocinó un poco de una pausa para la maternidad, que también fue importante como una investigación para esa exposición, debo decir. La exposición de la que voy a hablar el día de hoy, Andrea y Cecilia me pidieron hacer eso y también de pensarlo para el catálogo. Se inauguró hace 10 años, en 2007, el Museo de Arte Contemporáneo en Los Ángeles, y después viajó a MoMA PS1 en Nueva York, el Museo Nacional de Mujeres en Washington y a la Galería de Arte de Vancouver en Vancouver, Canadá. A ver. Lo que yo he estado pensando recientemente, aún afuera del día más allá del día de hoy, es que, por supuesto, hay una generación más joven que no vio esta exposición, que casi por poco apenas estaba yendo a MoCA en ese entonces, y yo he sido muy consciente no solamente de cierto tipo de borraduras dentro de prácticas artísticas, sino también en términos de la historia de exposiciones. Yo pienso que estas exposiciones
quedan o se van de nuestra memoria visual rápido. Entonces, lo que voy a hacer ahora es enseñar algunas imágenes de esa instalación para ponerlas de nuevo en nuestras mentes un poco. Y también porque yo tenía muchos momentos de déjà vu en los últimos meses y años trabajando con Cecilia Andrea en su proyecto tan increíble. Me interesa mucho la pregunta o la cuestión de la simultaneidad histórica de repetición. ¿Qué significa que dichas exposiciones siguen siendo esenciales a nuestro campo? ¿Por qué nos siguen preguntando acerca de la necesidad de una exposición en grupo de todas mujeres? Si tenemos que seguir preguntando esto acerca de artistas mujeres, negras e indígenas y la imperativa histórica absolutamente sigue estando ahí. Me interesa mucho estas exposiciones como momentos de ruptura. La escala de esto me interesa mucho, son enormes. Uno podría decir, hay mucho más, hay demasiado arte ahí arriba. Como WAC, yo pienso que la exposición arriba no solamente se trata de un proyecto de reclamar material y sacarlo a la luz, sino también empujar mucho material hacia el público y el imaginario y como el tamaño masivo de estos proyectos me interesa. De cierta manera, ¿por qué es que hay tanto material que desconocemos, pero sino también porque sentimos que estas cosas tienen que ser tan grandes? Es como si hubiera un tipo para captar la atención de cierto modo y corregir el camino de la nave, cierta escala es necesaria. También me interesaba esta mañana en lo que estaba diciendo Adriano Pedroso acerca de a dónde vamos desde aquí, desde aquí. Son interesantes para mí los paralelos entre WAC y Mujeres Radicales y muchas otras exposiciones de arte de mujeres y todas estas recuperaciones históricas, estos proyectos de recuperación histórica. Me pregunto si hay una manera que podemos reimaginar la forma de estas exposiciones. Cuando en un principio empezamos a organizar WAC, estoy hablando un poco entonces, cuando empezamos a organizar WAC, Moira Roth, la gran historiadora del arte, me sugirió a mí y a mis colegas que quizá en vez de llenar el Museo Geffen Contemporáneo con arte, debemos reconstituir los grupos de concientización que estaban activos en los años 70, que ayudaron a muchas de esas mujeres volver en sí como artistas y como personas. ¿No sería interesante reconstituir esos grupos y llenar el Geffen con conversación y discurso diálogo? Y siempre me ha encantado esa idea, de hecho, pero por supuesto, pues como saben, amamos a objetos y son importantes, pero está pensando esta mañana también cuando Graciela Carnevale presentó su obra en Argentina, que prácticas colectivas son tan difíciles de representar en estas exposiciones que siempre acabamos o muchas veces acabamos con galerías llenas de objetos y qué significa eso y cómo podemos volver a revivir algunas prácticas colectivas más efímeras. Entonces, estoy empezando con esta imagen que algunas de ustedes lo han visto antes porque es una imagen que a mí me encanta mucho, es una de mis favoritas. También la otra noche, cuando tantas artistas maravillosas estuvieron aquí, hicimos como una foto tipo el libro de preparatoria, hubo muchas firmas de catálogos y demás, como fue el caso la otra noche y alrededor de esta exposición. Muchas de las artistas de esta exposición de WAC no se conocían entre sí, estaban trabajando en distintas condiciones y situaciones culturales y distintos países en el momento, y mientras había más intercambio de lo que sabemos, muchas de ellas no se habían conocido. Entonces estoy empezando con esto y pueden ver ahí hay muchas increíbles artistas, Carolee Schreeman, Martine Nuhen, Lorraine O'Grady y muchas otras. Estoy siguiendo esto con un número de imágenes de grupos de mujeres. Esta idea de tomar y mantener espacio, que estas exposiciones manifiestan físicamente en espacios, tanto como teórica e históricamente. Este es un tipo de una imagen de principios de los 90, que es cuando mi exposición fue concebida, de hecho, y yo lo he hablado como un momento de cerrar el círculo en términos de activismo y activación política.
que realmente regresó a los años de los 70 por parte de una generación de artistas y curadoras como yo misma, con grupos como la Coalición de Acción de Mujeres, que fue activa en Nueva York a principios de los 90. Esta es una imagen de la exposición WAC cuando se inauguró el primer fin de semana. Ayer aquí con Mujeres Radicales tenemos a muchas artistas maravillosas que estuvieron aquí en el público y que estuvieron aquí ayer hablando de su trabajo. Hicimos un tour de la exposición como ambulante y me gusta esta imagen intergeneracional con Yvonne Rainer ahí en medio, Helen Oldsworth al lado derecho y Ruth Sang enfrente y Maureen O'Grady y otras personas. Fue un conjunto en ese momento, y estamos hablando de hace una década, una sensación semejante de todo este trabajo que habíamos visto en los libros de aprendizaje hace tanto tiempo que quizá ni vimos, que era solamente como la sugerencia, fue visible en las paredes de las galerías. Voy a saltar un poco de estos, mis grupos de mujeres, y voy a esto, que es la primera imagen de instalación de la exposición. La instalación también tenía 120 artistas como Mujeres Radicales. Se organizó con 12 temas. Y semejante a Mujeres Radicales, los temas tenían configuraciones, algunos de los cuales eran de naturaleza política, otras construidas políticamente o teóricamente. Temas como performance del género, abstracción, espacios de género, el cuerpo como medio, conocimiento con poder, impulsos colectivos, esculturas sociales y demás. Pero como Mujeres Radicales, la exposición fue global, pero como Mujeres Radicales no se organizó cronológicamente, sino temáticamente, como manera de movernos a través de identidades nacionales y geografías dentro de la institución. Entonces les voy a enseñar algunas imágenes de la exposición. Esto es, por supuesto, Judy Baca. Es una versión ambulante de su mural, un mural que sigue existiendo, bueno, que ya no existe en Los Ángeles, Alboroto de Mujeres. Esto fue en una sección acerca de pedagogía, intentando honrar al trabajo de Judy como educadora y activista comunitaria. Habían obras, había un tema de la diosa. Me interesaba tomar una manera esencialista o retrógrada de contemplar este tema, que pareció como lo menos cool, lo menos interesante de algunas maneras para mí, y empezar a repensar esa idea para el momento contemporáneo. Entonces estos eran obras icónicas por Carolina Sibeli, Nikita Safal. En la sección de performance del cuerpo había obras de Lorraine O'Grady, como vemos aquí. Madame Bourgeoisie Noire es un personaje que ella inventó y después hizo varias intervenciones en distintas inauguraciones de exposiciones de arte, haciendo performance como ese personaje. Habían varios espacios de abstracción. Yo sé que Cecilia y Andrea tuvieron muchas conversaciones acerca de si incluir o no abstracción en su exposición, y al final no lo incluyeron, pero en WAC sí había una sección sobre abstracción. Aquí vemos a Linda Benglis, Mary Shapiro, dos artistas que fueron políticamente muy activas en el movimiento de arte feminista, pero cuyo trabajo propio o el trabajo anterior de Miriam, que realmente existía en este ámbito de abstracción. Isa Genskin y Silvia Primack-Mangold, que hicieron como retratos conceptuales de su estudio, empezando a incorporar, ahí vemos como una montañita de ropa a lavar, y saliendo por la puerta o la ventana, viendo el paisaje de donde se sitúan las pinturas. Estas obras tempranas eran como perfiles de un ambiente limitado, un ambiente domesticado, donde tenía su estudio y donde ella trabajaba y vivía.
Marta Minujins, Galería de Colchones o Sala de Colchones, que se ha referido varias veces en las pláticas ahí arriba. La reconstruimos con el video adentro. Se contempló como un espacio de reuniones, para performance o eventos, y en esta sección de la exposición fue como la sección de acción colectiva. Ahí vemos algunos materiales archivales de Where We At, la única donde nos encontramos, la única colectiva de artistas afroamericanas de ese periodo. Y ese es un grupo de pinturas de Louise Fishman que yo pienso como representando una historia colectiva de mujeres que Louise estaba honrando, de sus colegas artistas, pero también mujeres en las calles de Nueva York en ese momento. Ella estaba haciendo obras, las únicas obras suyas, que dejan la abstracción un momento mientras ella escribe estos escarabatos enojados en sus pinturas y después regresa a la abstracción. Judy Chicago, por supuesto, obras tempranas hechas aquí en Los Ángeles, Faith Ringgold, parte de Woman House y parte del programa feminista de arte de CalArts. Este es Womb Room. Martha Rossler. Lynn Hirschman, su serie de Roberta, donde ella habita este personaje durante un periodo de tiempo, y Roberta Brightmore, y sale al público y completamente hace este performance a lo largo de varios años, donde toma una identidad alternativa. Es muy interesante, una sección acerca de hablar en público. Faith Ringgold ocupaba esa sección, y estas son pinturas muy tempranas de Faith Ringgold que se relacionaban a murales grandes políticos que ella hacía. Y Sengan Ngudi ahí en el fondo, Linda Montano y Mary Kelly, Ree Morton. Voy a seguir adelante porque sé que se me acabó el tiempo y quiero terminar con Ligia Clark como un tributo al trabajo que está ahí arriba. Una de las artistas que yo quise trabajar más en una exposición individual, y nuevamente que sale de estas exposiciones. Yo sí pienso que la exposición individual es extremadamente importante como un ejemplo de lo que puede suceder cuando este material sale a la luz. Ya con eso voy a dar la palabra a Mónica Mayer y dar una introducción muy, muy breve a los panelistas. Mónica, por supuesto, es una artista maravillosa y curadora maravillosa, y yo creo que todas nosotras estamos aquí en el escenario porque todas tenemos varios acercamientos con prácticas expositivas también. Mónica va a empezar. Y, perdón, ella estará seguida por Julia Bryant Wilson, que es profesora de arte contemporáneo y moderno en la Universidad de California en Berkeley, y tiene un libro maravilloso que acaba de salir que se llama Frey, Art and Textile Politics, Políticas y Arte de Textiles, que está ahí disponible, ahí arriba. Ella estará seguida por Karen Cordero, que es una historiadora del arte, curadora y escritora, que está viviendo y trabajando en la Ciudad de México, y su exposición que hizo la co-curaduría, que se llama Otra Tierra Prometida, que es en el Centro Cultural Skirball, que también es parte de Pacific Standard Time, entonces me dará mucho gusto verlo. También fue autora para nuestro catálogo. Y por último, Isabel Castro, que es una artista excelente trabajando aquí en Los Ángeles, cuyo trabajo fotográfico está ahí arriba. Ella ha participado en numerosas exposiciones en Estados Unidos, en Latinoamérica y Europa, y también hizo la curaduría de exposiciones de arte chicano y latino, también aquí y en el extranjero. Mónica. Gracias. Hola, gracias por invitarme a este panel y por dejarme visitar tu país, aun cuando soy una mujer nasty, terrible, y no voy a pagar por la muralla. Aunque prefiero el español, voy a hablar en inglés porque por lo menos en la escena urbana artística es el lenguaje que debemos hablar.
si queremos jugar en su lado de la cancha y ser exitosos con letras mayúsculas. Además, muchos de nosotros venimos de la clase media y media alta, entonces ser artista y hablar inglés es parte de nuestro privilegio de clase. También nací en un hogar bilingüe, entonces el español es mi madre materna, el lenguaje en que siento y hablo, pero el inglés es el lenguaje de mi padre, el lenguaje en que aprendí a lidiar con la autoridad y después desarrollar alianzas. Voy a hacer una pregunta compleja. ¿Hay una historia de arte latino of course, de arte latino en Latinoamérica? Of course. Por donde se pregunta, por supuesto que hay de mujeres arte y de arte feminista en América Latina. De hecho, hay muchas historias. Cada país tiene su propia. Han estado por décadas, pero la respuesta no es tan simple y lleva diferentes problemas de traducción, visibilidad y legitimidad. Las historias existen, son fuertes y las conocemos unas de otras en diferentes países, no necesariamente. Trayendo a esta colación esta pequeña muestra, porque realmente son la muestra de mujeres radicales y arte feminista en América Latina, fue posible y existe. Perdón. I can do it better in Spanish. I should have prepared it. Happened without these histories. Estas historias detrás, estando ahí en conjunto para haber organizado esto. Cecilia y pudieron construir esta narrativa espectacular porque fue presidida por archivos, investigación de muchas personas en un continente muy diverso y vasto, y estoy segura que sus esfuerzos como curadoras van a ser reconocidos en inspirar nueva investigación como resultado de la calidad de la exhibición y el catálogo, y dado que presentándolo en un centro de poder cultural ahora se vuelve legítimo. Su historia masculina y su historia femenina, haciéndolo visible a todos nosotros. Me voy a referir específicamente al proceso que se necesitó para que esta historia existiera en México, por lo menos en la Ciudad de México, que es la historia en la que he trabajado con mis propias manos. El trabajo de una artista feminista nunca se trabaja. Tienes que hacer arte y documentarlo. Por ejemplo, mis traducciones de performance fue un vínculo entre los Estados Unidos y México. Invité a 3 colegas del grupo feminista para dar talleres en México, encontrarse con artistas, ver su trabajo y dar conferencias en los Estados Unidos sobre el arte feminista mexicano. Después lo convertí en un documental, una instalación documental. Después fue al archivo. Ninguno de eso fue casual. Si hay algo que aprendí del feminismo temprano, es que la historia es un tema feminista, no solamente sucede, tienes que hacer que suceda. El trabajo de una mujer artista nunca termina. Hace unas décadas nadie estaba escribiendo sobre arte feminista o performance, entonces lo hicimos nosotras mismas. Algunas de nosotros tuvimos la fortuna de tener grandes mentores. Susan Lacey fue mi asesora de mi maestría, de mi tesis de maestría, maravillosa asesora. Después pasamos la voz a nuestras aliadas naturales, que son feministas en México o más allá. Esto es muy importante, porque la manera en que se hacen las cosas en el mundo es que, a menos que nuestro trabajo lo vean personas en los Estados Unidos y en Europa, generalmente es invisible, incluso en nuestros países. Una vez reconocido más allá, se acepta localmente. Yo llamo el gran tour fenómeno. Tienes que venir y después allá y después acá. Después dejamos migajas para que los historiadores puedan trazar todos los eventos que organizamos. El trabajo de una artista femenina y historiadora nunca se termina. A finales de los 80 abrimos nuestros archivos a historiadoras jóvenes porque las instituciones no tenían absolutamente nada. Clara Saraceli y Lorena Zamora obtuvieron su doctorado en arte feminista y después lo publicaron. Fueron pioneras académicas que lucharon por convencer a sus departamentos de que esto era un tema válido. Araceli, cuyo licenciatura es en Historia del Arte, tuvo que reescribir el arte de las mujeres para justificar escribir en
en arte feminista. Su tesis es un ladrillo de esta semana. Lorena tuvo que convencer que el arte valía la pena estudiarlo. En cierto momento, nuestros libros se llenaron de publicaciones de diferentes aspectos de arte feminista. Nuestro trabajo como historiadoras y artistas latinoamericanas nunca termina. Karen e Inda Sáenz batallaron por muchísimo tiempo para tener selecciones por diferentes artistas traducidos en español y publicados. Dado que algunas de nosotras hablan inglés, para conversaciones reales, para llevarse a cabo con artistas historiadores al mundo, debemos de llenar vínculos culturales que incluyen lenguaje, raza, cultura y las relaciones de poder entre ellas. Algunas, como Elie Bartra, han publicado en inglés. ¿Será suficiente para lograr que suceda la conversación? A veces tengo dudas. El trabajo de historiadoras, artistas, feministas y curadoras en los Estados Unidos y Alemania nunca termina tampoco. Importantes exhibiciones como WAC y REACT Feminism incluyeron algunas artistas latinoamericanas. Gracias al Grand Tour Effect, el efecto Grand Tour, participar en esto visibilizó mi trabajo incluso en mi casa, en mi hogar. Pero más importantemente, pude aprender el trabajo de muchos colegas de Latinoamérica por primera vez. El camino más rápido para otros artistas feministas en los países latinoamericanos sigue siendo los Estados Unidos y Europa. Una parte importante de este esfuerzo que nunca termina es abrir nuestro archivo y compartir nuestro conocimiento con investigadores internacionales como Erin y Selene. Aun cuando a lo mejor hayan publicado eventualmente libros que no podamos leer, que por cierto, creo que también es el caso de mujeres, el catálogo de mujeres radicales, o que pueden organizar exhibiciones que no vamos a ver como mujeres radicales, otra vez desafortunadamente, que no, aparentemente no ver a México, pero debe hacerse de tal manera que ojalá un día nuestras instituciones las presenten este tipo de exhibiciones o produzcan este tipo de exhibiciones, que sería mucho más importante. Afortunadamente, Radical Women, Mujeres Radicales, va a ir a Brasil y sigo esperando que muchos países, otros países latinoamericanos sigan su ejemplo. En 2014 fue un año maravilloso para el feminismo latinoamericano y las historiadoras, porque con Julián Tevillo y María Rosas Bug se publicaron sus libros. Trabajamos para el catálogo de mujeres radicales. Nos encantó trabajar juntas, pensando de manera colaborativa y compartiendo. La más que rascábamos, más encontrábamos. Y las preguntas que más teníamos sobre qué es el feminismo y qué es el arte latinoamericano feminista, más podemos encontrar como algo que se une. El trabajo de artistas feministas e historiadoras nunca termina. Tenemos que también crear, proteger y promover nuestros archivos y ojalá informar a nuevas generaciones de historiadores. Quiero acabar con dos grandes noticias. Julián Tirilo actualmente está facilitando un laboratorio donde las participantes pueden participar 5 archivos de mujeres artistas en la Ciudad de México y van a curar colectivamente una exhibición en noviembre. Hay como 50 participantes, todas nuevas aliadas. Y hace un par de semanas, el Gender Studies and Research Center de nuestra Universidad Nacional, el Centro de Investigación de Estudios e Investigación de Género, presentó los archivos para cualquier persona que esté interesada en el arte feminista. La historia del arte feminista tiene acceso a estas publicaciones y esto va a ser absolutamente sin valor. Siempre trato de escribir la historia del arte feminista en México, pero diferente a Winston Churchill, no necesito que sea amable conmigo. Quería expandirlo para que nadie tiene que preguntar si existe o no. Por ejemplo, algunos historiadores consideran College Íntimo la primera exhibición de arte feminista en México y en la América Latina. Quiero que otros historiadores muestren que hay otros ejemplos más previos. Andrea, Cecilia y Connie y todo el mundo invertido en este proyecto increíble, les doy las gracias con todo mi corazón. You're a badass.
Estoy muy honrada de estar hablando con este conjunto extraordinario de artistas, curadores y pensadores, y quisiera dar mis gracias al Hammer, obviamente, a Connie y especialmente a Andrea y Cecilia por la invitación y por esta exposición reveladora. Hoy, en mis comentarios muy breves, voy a enfocarme en elaborar lo que yo entiendo como los feminismos múltiples e intersexuantes del artista y poeta chilena Cecilia Vicuña, cuya obra se incluye en Mujeres Radicales, y quien está aquí en el público, que es una experiencia únicamente horripilante presentar una conferencia frente al artista. Entonces me siento un poco más nerviosa que lo usual. Quisiera mencionar que Vicuña está destacada en mi libro reciente Frey. Esta es una obra suya en la portada, como considero como su manera de usar textiles, incluyendo lana, pedazos de tela o procesos nunca completados, que conecta sus usos de texto, particularmente de la manera que el golpe de Estado del 73 y la dictadura que se conectan también a su obra. Hablo de sus procesos en mi libro, no solamente a su conexión a tradiciones textiles, sino al arte conceptual y la creación de un vocabulario alternativo y un lenguaje que forma parte de su escultora. Y quisiera mencionar que el trabajo de Vicuña es la mitad de un capítulo y la otra mitad se trata de las arpilleras que eran apliqués y hicieron anónimamente por mujeres que no se identificaron como artistas de bellas artes y cuya obra nunca se incluyó en ninguna incitación. Entonces yo procuro retar el binario de arte alto y arte bajo que existe. En Venda, en el lado izquierdo del 73, Vicuña conecta una tela anaranjada que ella había usado como bandera de brazo en solidaridad en contra de la guerra de Vietnam a una rama de árbol. Y eso hace eco en la forma del quipú, el sistema de crear distintos hilos colgados de un elemento horizontal de la gente indígena de los Andes. Esto es parte de una colección que se llama Cuaderno de Objetos para la Resistencia Chilena, que sugiere que Vicuña se ha entretejido varias cuestiones políticas desde hace mucho tiempo, incluyendo un contacto muy sofisticado con formas de comunicación precontacto, incluyendo etimologías indígenas, la resistencia a la guerra y también el duelo por la violencia que resultó del régimen de Pinochet. Y desde una edad muy temprana como poeta también Vicuña tenía intereses feministas que tenían igual interés en política y lo erótico. Ella incluyó en su performance ayer un poema sexual que ella escribió en 68 y mucho de su trabajo convoca nada menos que una completa reevaluación de cómo usamos los cuerpos y la recalibración de relaciones sociales. Como ella me dijo en una entrevista, y cito, una verdadera revolución tendría que ser una revolución de los sentidos, una revolución del cuerpo, una revolución de la manera que nos amamos, la manera que componemos música, nuestra poesía. Eso sería una transformación total. Para mí, esta revolución del cuerpo es un llamado a la guerra feminista. Y mi entendimiento del objetivo de este panel es hablar de cómo es que se introdujo la palabra feminismo o se rechazó en contextos internacionales. No estoy aquí para trazar el desarrollo del feminismo como un movimiento organizado social en Chile, que tiene una historia muy específica que otras personas han escrito. Sin embargo, argumentar que Vicuña siempre estaba trabajando en un idioma feminista y manifestando un método feminista con su poesía, su arte visual, aun si ese término exacto no necesariamente le era accesible. Su concientización acerca del patriarcado, inquietudes ambientales en contra del capitalismo, junto con inquietudes de dinámicas de colonización continuantes, junto con un acercamiento no reprimido de la sexualidad femenina, termina en la creación de un nuevo sensorium y nuevas subjetividades. De hecho, una de las maneras que la exposición de Mujeres Radicales hace con una contribución tan enorme a nuestra historia es que nos demuestra una y otra vez cómo es que los artistas teorizan el feminismo a través de su forma. O sea,
atravesando medios como pintura, fotografía y performance, con sus atenciones a las matices corporales de la textura, con su su hechura material con manos, con bocas y barrigas, y también con el rechazo de la representación cultural, o sea, con muchas maneras de representar resistencia. Estas artistas producen algunas de las visualizaciones más útiles y más relevantes de cómo se siente y cómo se vive la política. Entonces me interesan muchísimo las preguntas que nos hemos estado preguntando ahorita hoy acerca de exclusiones institucionales y iconografías de radicalidad. También me interesan muchísimo las preguntas de las estéticas de feminismo que esta exposición pueda articular y cómo podemos pensar en cómo esas políticas se ramifican de manera formal. El trabajo de Vicuña que uno ve aquí al lado derecho también toma inspiración de las circunstancias alrededor de la producción de esta performance, que es muy complicado. No tengo tiempo para adentrarme demasiado porque tenía como varias iteraciones. Quería llamar la atención a la manera de que este tramo de lana roja estaba activada por varias mujeres cerca de la puerta de la Alameda, el Palacio Presidencial en Santiago, donde mataron a Allende y donde Pinochet fue líder durante 17 años. Vicuña ha usado líquidos femeninos como leche, mierda y sangre, y el consumo físico y otros procesos que nunca se han anclado a un solo género definitivamente, pero que están en conversación con la realidad de mujeres autoidentificadas. Aunque la obra de Vicuña muchas veces no ha sido incluida en arte de resistencia de Chile, siempre ha articulado profundamente una postura oposicional, una postura política oposicional en relación a la productividad. En la exposición reciente, Cecilia Vicuña, que está por tomar lugar, que yo hice la curaduría con Andrew Aronson en Nueva Orleans, ella usa la forma del quipú para crear una instalación muy grande que usa lana sin acabarse, que usan colores intestinales que cae del techo. Son los órganos internos que son de color café y rosa. Esto es una obra in situ que también se relaciona a los colores de las flores nativas de Nueva Orleans. Es una meditación sobre una ciudad y, de hecho, un mundo que enfrenta una situación post-Katrina de erosión de los costes y de ecologías en peligro. El ecofeminismo se ha teorizado por Vicuña durante muchos años. Ella ha estado luchando en contra de la ruina ambiental y la injusticia a través de las formas y medios de su arte, en parte posibilitado por su concientización de maneras andinas de pensar. Como ella me dijo que en los 70s, 60s, los científicos climatológicos se juntaron y dijeron que el mundo iba a acabar si seguíamos de esta manera. O sea, las montañas, los océanos, todo eso estaba en riesgo. Yo tenía conciencia de eso aún como adolescente. Eso es importante porque en un momento muy pocas personas tenían ese entendimiento, pero tengo que decir que para un adolescente en Chile fue totalmente posible estar consciente. Esta es maravillosa, son imágenes de la instalación del quipú. En el centro de la exposición Nueva Orleans pusimos más de 100 de sus pequeñas obras esculturales en las paredes y también en un campo de arena local como recuerdo de sus intervenciones iniciales en los años 60. Eran construcciones efímeras que iban a llevarse con el viento o con las corrientes. Y aunque estoy haciendo un argumento que Vicuña es teórica muy seria feminista, debo decir que muchas de sus obras son muy chistosas y que humor es muy importante de su obra. Si estuvieron ayer en su performance, pudieron escuchar su risa tan profunda y es parte de su filosofía cuando ella describe las interrelaciones entre lo ambiental y lo político. La exposición intentó hacer justicia a una gran gama de su trabajo, incluyó esculturas, dibujos, animaciones, libros artistas y poesía. La pieza de resistencia fue una escultura de 50 pies creada por Vicuña de elementos que ella coleccionó en la costa de Luisiana. Es lo que se ve al lado derecho de la pantalla.
Es un intento de visualizar lo que sucede después de la destrucción del mundo por una inundación que sabemos que va a venir, que de hecho ya ha venido, que está inundando en todo nuestro alrededor. ¿Cómo nos mantenemos será suficiente para contenernos? Muchas gracias. Quisiera darle las gracias a Andrea y Cecilia y Connie por la invitación a participar en el catálogo de esta exhibición y estar aquí para la apertura en este simposio. Ha sido una experiencia increíble y, bueno, mi presentación algunas de estas preguntas que Connie nos hizo para esta sección. Preguntar si hay una historia del arte feminista en América Latina es sin duda un punto importante después de la inauguración de esta exhibición, y creo que todo el mundo estaría de acuerdo. Pero en realidad ha sido un punto sin moverse para muchas personas que lo estudiamos. Tal vez es más pertinente preguntar por qué, a pesar de su presencia activa y su importancia histórica continua el día de hoy en establecer discursos radicales y revolucionarios sobre el cuerpo, la vida cotidiana y la subjetividad femenina y masculina, ha sido ignorado en la historiografía del arte latinoamericano y también por la historia del arte feminista internacional. Y cómo podemos y deberíamos de narrar estas exhibiciones y contribuciones sobre el discurso de maneras que continúan activando la estética y los temas políticos que aborda, que desafortunadamente continúan siendo más pertinentes el día de hoy. En los 10 minutos que tengo para hablar con ustedes, quiero abordar algunos aspectos y ejemplos como viñetas que siento que son relevantes a estas preguntas y a otras preguntas que Connie ha presentado en el panel. Inevitablemente, hablando sobre mi experiencia curatorial, que es principalmente con los Estados Unidos y más precisamente con arte feminista mexicano. Una de las ventajas grandes de la exhibición de mujeres radicales y este simposio es que también permiten a nosotros que estudiamos este fenómeno expandir nuestros horizontes en diálogo con colegas y con personas de diferentes lugares. Con respecto a la definición de arte feminista, que creo que es uno de los puntos que está fundamentado en las preguntas que este panel está abordando, me gustaría citar, como lo hice para el catálogo de mujeres radicales, que voy a hablar al respecto en diferentes puntos en esta presentación, el criterio de Mónica Mayer para su obra conceptual, Archiva, obras de arte maestras del arte femenino latinoamericano. Los artistas seleccionaron a las feministas en prácticas, aunque no todas ellas son militantes. No consideran necesariamente su arte como arte feminista, pero en el fundamento de su contento o el contexto en el que se ha presentado lo es. Sin duda, esta conciencia distinguida ha encontrado esta práctica, pero la falta de comprensión y estigmatización de la letra F cambia posiciones personales de los artistas en este aspecto. Y para mí, el arte feminista es arte que incorpora de manera consciente o inconsciente una visión crítica de relaciones de género en sus procesos formales o significantes.
Y eso también nos permite recuperarlas. Aquí lo pueden ver en la pantalla desde una perspectiva feminista, las obras de artistas como algunos ejemplos, Frida Kahlo, María Izquierdo y artista Débora Arango, colombiana, que se ha recuperado por muchos de los artistas feministas de la generación en la que está involucrada en esta exhibición. Ojalá esta exhibición funcione como un elemento más para estimular la continuación de prácticas artísticas que apoyen la pregunta continua de la implicación política o práctica de nuestra interacción con nuestro contexto. Es la última de nuestras 3 viñetas, el movimiento feminista como un catalista para el arte. El arte feminista y la militancia feminista creció junta. Un aspecto que me gustaría enfatizar es que aún en los 60s y los 70s, en las días precomputadora, pre-internet, había comunicación importante e intercambio interesante entre feministas en México, América Latina, los Estados Unidos y Europa, incluyendo publicaciones, interacciones personales y también actividades de performance y artistas, protestas y sesiones de desarrollo de conciencia. En términos de investigación, en este aspecto en México, es el archivo de Ana Victoria Jiménez, que también es una artista incluida en esta exhibición, que está albergada en la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. E incluye documentos de textos de diferentes grupos feministas y actividades entre 1970 al 79, pero también se extiende a documentación visual y demostraciones y carteles y otras manifestaciones que voy a mostrar después. De ahí podemos ver la experiencia del teatro de calle italiano que inspiró acciones performativas en los 70s por grupos como La Revuelta, que pueden ver aquí, que también publicaron un periódico con mucho contenido gráfico, en ambos casos con un humor muy específico. La manifestación en favor de la legalización del aborto y y también la manifestación de diferentes grupos que muestra instrumentos clandestinos para abortos, también la Asamblea de Barrios, que es un colectivo, una boda colectiva con la democracia ante la alcaldía en México, la Ciudad de México. Comentarios feministas y los carteles diseñados para grupos en contra de violación, violencia, también hicieron una contribución gráfica importante en ese periodo. Mi segundo punto es tomar el tema de que lo personal es político y cómo se presentaron nuevas subjetividades como resultado de esta interacción entre feminismo y la creatividad feminista en la militancia feminista y en el arte feminista. En la segunda mitad del siglo XX y particularmente de 1960 hacia adelante, las artistas mujeres en México exploraron nuevos discursos que desafiaron no solo la manera de representar, pero también el concepto de arte político que había caracterizado la narrativa normal del arte mexicano en ese momento. Un contraste para el monumental concepción homogénea del cuerpo político que había caracterizado al arte político hasta entonces. Por ejemplo, el muralismo mexicano explora las experiencias diferentes de cuerpos, las experiencias corporeales en la cultura contemporánea. También innovaciones en lenguaje artístico y visual y en materiales para traer a colación el entendimiento del cuerpo y un análisis sobre la relación objeto-sujeto, así como abordar la situación, temas políticos, históricos y económicos.
Las artistas incluidas aquí en esta exhibición pasaron varias generaciones y la exhibición representa diferentes medios y etapas de sus carreras y por ello diferentes intersecciones en procesos históricos, artísticos, así como posiciones diferentes y trayectorias. Estos son algunos ejemplos en las siguientes diapositivas. Sin embargo, esas características que observamos que vinculan el trabajo de estas artistas, marcando sus contribuciones a la escena mexicana del siglo XX y XXI. Y en mi estudio de ese trabajo para el catálogo, hice una lista de estos aspectos que me gustaría mostrarles aquí, que lo pueden ver, de hecho, en estas obras que estamos viendo y también las obras en la exhibición. Uno de ellos es el desarrollo de material iconográfico y vehículos conceptuales para expresar las experiencias corporeales subjetivas de las mujeres. Después, experimentación con estrategias experimentales sobre las construcciones patriarcales y el feminismo, incluyendo nuevas representaciones de la sexualidad femenina y el erotismo y la reapropiación de la desnudez y de la diversidad corporeal desde una perspectiva de género, avanzando con la actividad de sus propios cuerpos y nuevos maneras de procesos. La crítica de las visiones patriarcales, los términos la división de ámbitos de género, los estereotipos, las series para avanzar diferentes narraciones y modos de experimentar y el cuerpo, la reactivación de los archivos con referencia a la representación de las mujeres y la creación de plataformas independientes de estructuras que les permiten distanciarse de prerrogativas institucionalmente y diferentes modos de producción. Introduciendo pedagogías feministas y estrategias disciplinarias, multidisciplinarias que desestabilizan expectaciones culturales e invitan nuevos imaginarios. Y por tercer punto, me gustaría presentar otro aspecto que es muy querido, que tiene que ver con un aspecto que considero que es muy importante, pensando en el tema de cómo lidiar con o provocar estos intercambios feministas y realmente activar el arte feminista, la reactivación de los archivos de artistas feministas y su resignificado histórico son estrategias curatoriales que yace sobre los efectos de distanciarse y fixaciones que se utilizan en estos contextos y resisten lo que es una tendencia contemporánea e incluso en los estudios de género para considerar el feminismo y el arte feminista como no de moda, como anticuado, como Cecilia lo mencionó, como una posición estética y teórica anticuada, en vez de ponernos en contacto con públicos nuevos y ofrecer visiones nuevas académicas de Latinoamérica y otras áreas que permiten interpretaciones nuevas. En este aspecto me voy a enfocar un poquito más en el aspecto curatorial. Un volumen que es particularmente inspirador es esta exhibición de Gisela Putlock en 2007, de Gisela Putlock, que se muestra aquí, Encounters in the Virtual Feminist Museum, las maneras de escribir y de hacer las exhibiciones desde una perspectiva distinta. Mientras que mi preocupación son estrategias también para escritura y exhibiciones, me gustaría resumir brevemente el ejemplo de, algunas de mis conclusiones de lo que llamo mi investigación basada en la práctica de cómo hacer una exhibición feminista
una exhibición, en otras palabras, que no solo lidia con el arte feminista, aunque a veces no necesariamente lidia con arte feminista, pero puede ser considerada feminista en su manera de funcionar. Así que me pregunto si me salte algo. Así que estos elementos son diría un elemento es el uso de espacio y narrativa, considerando el cuerpo de una manera integral, multidisciplinaria, como el factor central en la experiencia y conocimiento, en la producción de conocimiento en la exhibición. Segundo punto sería cuestionar el talento en la concepción de arte modernos de otridad en términos de la retrospectiva que aísla la producción de sus contextos sociales, políticos y económicos. Tercero, privilegiar clases como un componente esencial de la exhibición. Cuarto, concebir la exhibición como un diálogo multivocal e interacción con una activación de estos elementos en términos efectivos que abordan la relación de las experiencias estéticas de todos los días. Y 5, generar un archivo en el proceso de producción y activación de la exhibición. Afortunadamente, de esta perspectiva de México y de este punto de la universidad, como un laboratorio para la exploración museográfica, he podido explorar diferentes posibilidades al respecto, algunas de las que voy a comentar muy brevemente. Y más recientemente, el año pasado, en el MUAC, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, he explorado estas estrategias, introduje otras en términos de una exhibición retrocolectiva del trabajo de Mónica Mayer. Inicialmente trabajé con mis estudiantes utilizando el espacio de exhibición en la universidad como un laboratorio para explorar las posibilidades de una exhibición feminista, y el primer resultado de esto que pueden ver, si lo pueden ver ahí en la pantalla, se llamó Sin Centenario ni Centenario de Revoluciones Alternas, Without Centennial nor Bicentennial Alternative Revolutions, en 2009, antes del centennial de la Revolución y los movimientos de independencia en México. Jugó un poco en ese aspecto. El centennial es también una moneda, pero también se refiere al aspecto de monetario, pero también la celebración centennial. Y básicamente, como pueden ver aquí y en la siguiente diapositiva, de lo que trató de hacer la exhibición fue cuestionar qué es revolución e independencia en términos de cuando se concibe en términos de género, y cómo estos términos se han sentido vaciados por el discurso oficial, usando palabras del siglo XIX hasta la actualidad, que se incluyeron en diálogos específicos para lidiar con esto. Una exploración adicional en 2011, también otra vez con estudiantes de Historia de Arte y en colaboración con el Art Agenda Workshop lidiado con Mónica Mayer, fue la exhibición Mujeres y qué más, Women in What Else, reactivando el archivo de Ana Victoria Jiménez, el cual pueden ver aquí, que fue muy interesante porque permitió de historia del arte o artistas emergentes a trabajar juntas para explorar este archivo, y después crearon una exhibición que articuló aspectos específicos del archivo que les interesó, y también creó obras conceptuales que utilizaron ese archivo como un punto de partida para diferentes piezas interactivas colectivas, que pueden ver aquí una de las piezas del archivo y del otro lado una de estas obras.
Y finalmente, la experiencia de esas exhibiciones y exploraciones adicionales en relación con la escritura feministas y otras prácticas feministas que se puso en la práctica en un proyecto largo tiempo como una exhibición retrocolectiva que se presentó en el MUAC en 2016 por Mónica Mayer, y ahí nos enfocamos no solo en presentar ambos de manera individual, el trabajo individual y colectivo, pero el momento de crear diferentes instancias donde algunas de sus obras conceptuales se activaron de la misma manera que el tendedero se está activando en esta exhibición aquí. Entonces aquí podemos ver una obra de No a las maternidades secuestradas. Aquí podemos ver la activación del tendedero, que en los últimos días de la exhibición tuvimos la participación de un grupo de jovencitas de lana de sastre que también tejieron estos cuadritos del mismo tamaño de los pequeños pedazos de papel para cubrir todo lo que se estaba expresando en los diferentes testimonios. Y al final hubo una pieza que hizo junto con Víctor Lama y Víctor Miraya, Abrazos, que tiene que ver con abrazos, donde la gente leyó testimonios que se habían donado y habían ofrecido abrazos en un círculo y les dieron abrazos a otras personas. Fue muy interesante como cierre y procesar muchas de las experiencias emocionales que se habían producido por estas y otras obras en papel y otras obras en la exhibición. Y finalmente, como epílogo, quería decir algo que tiene marginalmente que ver con mi propia experiencia, pero creo que un aspecto importante que surge a colación por mujeres radicales que quiero comentar, que es esta idea que Isabel va a hablar. Después de esto, es el desafío del diálogo latinoamericano y latino, es en particular México y latinoamericano. En detalle, este es uno de los desafíos que creo que enfrentamos y es muy importante profundizar y ampliar este diálogo latinoamericano y latino. En referencia con esto, en un evento de 2001 que se organizó en Oaxaca, en el que estuve involucrada y muchas personas que están aquí presentes, Magali, Mónica también y otras, a lo mejor otras personas. Fue un evento que reunió a mujeres mexicanas, artistas mexicanas y mexicoamericanas en un simposio con el título Miradas Cruzadas, Dual Visions, y en ese momento observé dificultades muy serias en comunicación, en términos social, estéticas, en términos estéticos, sociales y políticos que todavía tenemos que abordar. Entonces celebro que Mujeres Radicales establece este diálogo en términos visuales y conceptuales y nos invita a reflexionar más allá sobre lo que podemos lograr. Gracias. Buenas tardes a todo mundo. Quisiera dar las gracias por estar aquí. Yo sé que es difícil, es una de las últimas presentaciones del día, entonces quisiera agradecerles su paciencia y el mantenerse despiertes, y también quisiera agradecer a las organizadoras del Hammer y del Getty por haber organizado este evento que tiene naturaleza histórica y que desde hace mucho tiempo nos hace falta. Felicidades a todo el mundo. También quisiera reconocer las personas de generación X y las personas millennials que están aquí. Yo trabajo con mucha gente millennial y quisiera decir que
Yo tengo algo especial para ustedes al final, pero es increíble verles a todos ustedes aquí. Voy a empezar. Esta es una página como de tributas, porque para mí fue difícil contar todos los nombres de las artistas mujeres que yo estudié en la Escuela de Arte, las feministas, que fueron como la espina de mi educación en la Universidad de California del Sur. Performance fue muy importante para mí, trabajo político fue muy importante para mí, las mujeres fueron muy importantes en ese momento, la expresión de nuestra diversidad y de dónde venimos. Entonces, lo que van a ver es mi camino que yo entré como una niña y una mujer joven llegando al mundo del trabajo. Quisiera que ustedes vean la cara de lo que fue el feminismo en nuestra comunidad, en la comunidad mexicoamericana. Esta es una cara que no van a ver porque van a ver una mujer joven con una paliacate, una guerrera con la mano en puño y una criatura en brazos. Es muy poco usual, pero es muy, muy normal en nuestra comunidad. Muchas de las cosas que estábamos luchando a favor de esas cosas tenían que ver con quiénes éramos, nuestras familias, nuestra comunidad y realmente intentar apoyar o dar luz, iluminar muchas desigualdades que existían en ese entonces. Esta es una portada de la revista La Raza y una cita de Alicia Gaspar de Alba, de una exposición acerca del arte, política cultural y chicano, y la exposición Cara, que es un libro que ella escribió en 1998, que se centró en el trabajo activista, y también una exposición histórica. Okay. Pueden leer para ustedes mismos la cita que yo saco del libro. Voy a leer un poco acerca de mi historia. Mis raíces ancestrales se pueden trazar varias generaciones en California a mediados de los 1800, muchos siglos más allá de ese tiempo en México. En los años 20, mi padre, mi madre y mis abuelas, regresaron a México. Yo soy la cuarta de 5 hermanos y pasé mis primeros 5 años en la Ciudad de México. Mis padres eran personas trabajadoras, amorosas, dignas y religiosas, y enfatizan valores familiares tradicionales. Mi conexión a México siempre ha sido muy fuerte. Visitamos cada año y siempre con muchas aventuras. Me criaron en el corazón de la Ciudad de México y en las sombras de muchos murales increíbles de los edificios históricos en el Zócalo, el Palacio de Bellas Artes y la Alameda, donde los murales de maestros Diego Rivera, Orozco y David Siqueiros estuvieron presentes. Algunos de mis recuerdos más tempranos de murales en fresco contenían las imágenes de León Trotsky, Friedrich Engels, Karl Marx y Frida Kahlo. Pero los paseos a Coyoacán eran algo muy especial. Las calles llenas de arte folclórico colorido, comida deliciosa y música de mariachi. Un recuerdo que no puedo olvidar fue una visita a la Casa Azul de Frida Kahlo. ¿Quién sabía que un día, unas décadas después, yo sería instrumental junto con otras personas en hacer que la colección privada de doña Dolores Olmedo, 28 obras de Frida Kahlo, por primera vez que se expusieron en la Galería Borjas en Plaza de la Raza en 1987. Esa fue una exposición muy importante para nuestra comunidad, como se pueden imaginar, porque ahora se ha vuelto ella un icono increíble para muchos de nosotros. Esta próxima diapositiva les enseña algunas de las imágenes que yo estaba viendo en mi niñez. La marcha en Washington para Trabajos y Libertad en la Plaza Nacional, artistas, músicos folclóricos que estaban hablando de nuestra generación, y también mujeres. Muchas feministas tempranas que yo conocí eran tomando algunas de esas protestas civiles y lo estaban tomando a la calle, y también sacando o saliendo con mensajes muy tempranos de feminismo, de concientización feminista. En 1960, mi familia regresó a Los Ángeles. Mi mamá empezó a trabajar
en una fábrica de costura y mi papá trabajaba en un estudio, un taller. En Los Ángeles me criaron en el distrito de ropa, justo al sur de la Avenida Central, que tiene mucha mezcla racial e histórica. Fue muy normal escuchar jazz, gospel, R&B y mariachi, rock and roll. Eso fue la música de mi barrio, de mi vida. Después cambiaron los sonidos para la música, para reemplazarse por sirenas, bomberos y autos policiales. Durante los alborotos de Watts, la Guardia Nacional que entraba a la comunidad rodeaba la comunidad. Los días eran nublados, ruidosos y con mucho humo tóxico. Las noches eran oscuras y me dieron miedo. Yo no había yo fui testiga de la destrucción violenta de muchas tiendas familiares, supermercados y negocios locales. Muchas partes del barrio se habían reducido a escombros. Viendo la televisión en blanco y negra, me acuerdo de ver imágenes gráficas de la guerra en Vietnam, el movimiento de derechos civiles y muchas otras protestas. Vi las imágenes destructivas de los asesinatos trágicos de Martin Luther King, John F. Kennedy y Rubén Salazar. Para nosotros la experiencia fue dura y sin censura. Parecía que todos los días había alguna tragedia nueva y sin explicación. Mi padre, tan preocupado, leía las noticias del periódico diario La Opinión. Mis hermanos adolescentes y yo verían las páginas de Life Magazine, de la revista Time, de la revista Life, y yo leería las noticias en inglés mientras mis papás hicieron sus conversaciones políticas y especulaban acerca de si mi hermano que tenía 17 años, Jesse, se iba a mandar a Vietnam. Estos eventos diarios eran pequeñas semillitas de concientización arraigadas profundamente en mi mente. Conciencia y concientización acerca de la guerra, discriminación racial, derechos civiles, igualdad y justicia social. Entre muchas imágenes que yo vi, era una de Angela Davis, una activista política norteamericana muy valiente y fuerte, que era una activista de la contracultura muy prominente, que se consideraba radical en los años 60, que tenía fuertes conexiones con el Partido de las Panteras Negras. Ella había estado participando en el movimiento de derechos civiles mucho, y me acuerdo de su fuerza y sus convicciones firmes mientras ella hablaba su verdad. Estas eran algunas de las imágenes que yo también vi. Robert F. Kennedy, Dolores Huerta, los Campesinos Unidos, en esta foto que se tomó en Delano en primavera de 68, cuando el presidente de UFW, César Chávez, terminó su ayunas de 25 días. Y me da mucho gusto decir que Bárbara Carrasco está aquí, que forma parte de este movimiento. Entonces tengo mucho orgullo de todas las cosas que ella ha hecho. Esta diapositiva es compuesta del movimiento chicano. El movimiento chicano, que también se llamaba el Movimiento para Derechos Civiles Chicanos, o el movimiento, fue un movimiento que realmente colocaron a los derechos civiles de la gente mexicoamericana en el centro. El objetivo fue lograr el empoderamiento de nuestra comunidad. Esta diapositiva también está compuesta. Quisiera que ustedes tengan una sensación de las muchas protestas y muchas imágenes que me inspiran a trabajar en un proyecto que se llama el proyecto de esterilización forzada, que se llama Mujeres Bajo Fuego. Entonces, estas eran algunas de los originales esfuerzos de eugénicos de obligar a las mujeres a esterilizarse, y estos son eventos y protestas que se centraron en mi trabajo. Okay. Una de las primeras, yo tendría que decir, en nuestra comunidad, y la gente me puede corregir, creo que Judith Hernández está aquí y quisiera reconocerla a ella también. Este es un folleto, un anuncio en el edificio de mujeres, y estamos hablando de 1960.
76 en septiembre, 16 de septiembre creo, y este fue el anuncio que teníamos aquí. Y como algunos de ustedes sabrán, el edificio de mujeres era un centro educativo y de artes sin fines de lucro ubicado en el centro de Los Ángeles. Y sirvió como un lugar, era abierto de 73 a 91 y tenía el enfoque del arte feminista. Y sirvió como un lugar para muchas artistas y nunca tendría tiempo para nombrar todas las artistas afectadas y acogidas por ese espacio. En Los Angeles Times se refería al edificio de mujeres como una meca feminista. Aquí vemos a Judy Baca y varias otras personas que no están en su hoja de papel. Y tratamos todos los otros distintos aspectos de qué era ser mujer chicana. Esta también es una imagen compuesta del movimiento chicano que estaba sucediendo en los años 60, que produjo una generación de artistas, poetas, músicos, actores, activistas y académicos que constituyó un renacimiento cultural. Ese movimiento fue una parte vital de nuestra historia en rehacer la ideología del movimiento chicano. Quisiera también destacar el hecho de que había muchas voces chicanas. Había una exposición que se hizo en la Universidad de Claremont en el año 2008 que tienen que ver con una exposición de punk, pero la música también formó gran parte, la poesía formó gran parte. Entonces fue un momento muy dinámico. La imagen del lado derecho es una de mis favoritas, de Judith Hernández. Se retituló La Reina del Barrio, pero a mí me gustó el título original, que era Super Macha. Como pueden ver, vivimos en una dicotomía, la mitad en México, la mitad en Estados Unidos, pero juntas éramos una sola persona. Nuevamente quisiera destacar el libro escrito por Alicia Gaspar de Alba en 1998, que es una examinación muy de cerca de una exposición chicana donde ella destacó muchas teorías y puso a prueba algo de la ideología que estaba sucediendo. Ella estaba en shock, estaba completamente maravillada de que literalmente tenía que visitar y viajar con la exposición varias veces, 3 o 4 veces, hasta que pudo escribir el libro. Dijo, yo soy académica y tengo que entender el lenguaje que se está hablando a través del arte. La pieza al lado derecho es de Bárbara Carrasco, que también subraya la manera que las mujeres están profundamente conectadas al estado de ser madre y que expone una visión de nuestros compañeros, nuestros maridos. Tú no vas a ser artista, no vas a hacer nada más que quedarte en casa y cuidar de las criaturas, pero era algo de lo cual estábamos muy conscientes. Estos son catálogos y la razón que les puse en esta presentación es que esta es la primera vez que yo me entré en contacto directo con fotógrafos mexicanos. En 1978 en un coloquio y el segundo en 1981, muchos fotógrafos y artistas que están aquí pueden acordarse de los dos coloquios. Eran muy dinámicos, una manera de conectar fotográficamente con otros artistas en todas las Américas. Entonces fueron 2 años de mucho diálogo y muchas fotos y mucho comportamiento. Esta es la obra que yo incluí ahí en el segundo coloquio que van a poder ver en la exposición. Siendo un artista con mucha curiosidad en ese momento, yo estaba viviendo en Hollywood y yo salía para caminar el Boulevard Santa Mónica y yo tenía curiosidad de ver cómo cambiaba de día a noche todo el paisaje de la ciudad. De repente vi
luces de neón que de repente salieron, que tenían muy interesante y peculiar lugares como tiendas de sexo y tenía curiosidad como para meterme para ver qué había. Entonces esto era parte de la serie X de estar atada sexualmente. Y es muy interesante que cuántas mujeres que tienen que dar de comer a sus familias empiezan a trabajar vendiendo el sexo y es muy degradante, es muy poco respetuoso ese trabajo. Entonces hice esta pieza como reacción a eso. También me da mucho gusto decir que es la primera vez que que se expone aquí en Estados Unidos. Se ha expuesto en México, en América del Sur y en una de las bienales de fotografía en Italia en 1979, pero me da mucho gusto que regrese a casa para compartirlo con ustedes. Como resultado de los dos coloquios, pude conocer a Graciela Iturbide, cuyo trabajo dinámico aquí están un par de fotografías que ella estaba haciendo de mujeres indígenas. Esta se llama... Creo que se llama Mujer Ángel en el desierto Sonora, México, en 1979. Me encantó su trabajo y el concepto que ella sacó a luz. También había venido a Los Ángeles a visitar y a hacer Gran Día en Los Ángeles y yo tuve el placer de pasar tiempo con ella. De todas maneras, para concluir, quisiera decir... Este también es la obra de Lourdes Grobet y Pablo, que se llama La Doble Lucha. Esta es un compuesto de feministas latinex. Para concluir, quisiera comentar que muchas de las cosas y temas que yo he explorado aquí son muy personales para mí. Para mí, mi camino artístico se ha formado y moldeado, ha sido inspirado por muchos eventos y experiencias de mi crianza. Yo he vivido las luchas que enfrentan la gente de raza marginada, cuestiones de identidad, raza, clase, discriminación y la búsqueda de justicia social. Junto con la perspectiva feminista, este es un medio de diversión múltiple, tanto en forma como contenido. Tengo mucha emoción después de esperar tantas décadas de poder compartir todo eso con ustedes el día de hoy. En el corazón, este diálogo entre nosotras el día de hoy servirá como testamento de las muchas voces de muchas artistas mujeres que hablan su verdad acerca de sus caminos personales en todo el continente norteamericano. Les agradezco estar aquí, les agradezco el tiempo y generación X y millennials. Espero que ustedes abracen su pasión y seguir adelante para hablar su verdad. Gracias. Gracias, Isabel. Qué excelente material. Quisiera agradecer a todos los colegas por sus excelentes presentaciones. Nos hemos pasado un poco de tiempo. Creo que lo que voy a hacer es hacer 1 o 2 puntos y después abrirlo directamente para preguntas del público durante como 10 meses y de ahí vamos a terminar con algunos comentarios concluyentes. Gracias a todo el mundo. Eso fue fantástico. Mónica, empezando contigo. Tu idea de hacer historia es una cuestión feminista. Amo esa idea, expandir la historia para que nadie ya tiene que hacer la pregunta, que es un poco lo que yo estaba diciendo también, que siempre cuestionar por qué la necesidad de exposiciones en grupo de todas mujeres. Julia, tu lectura del trabajo de Cecilia es tan maravillosa y resuena mucho con algo que ella dijo ayer, es que por qué es que las historiadoras del arte feministas y las curadoras feministas no han tomado el aspecto de su trabajo que tú sí retomas. Hay otras obras que se ha incluido en WAC, que se ha expuesto, pero una lectura feminista del trabajo, como tú dijiste, es tan profundamente anclado en cómo es que las artistas crean teorías de feminismo a través de la forma, que es exactamente lo que ella hace. Y Karen, hubo tanta información excelente en tu presentación.
un par de momentos destacados para mí era esa idea de que tú dijiste, preguntaste la pregunta obvia de que si hay una historia de arte feminista en Latinoamérica. Por supuesto que sí. Me hizo pensar en esta idea de cómo es que se produce la historia, y tú hiciste alusión a eso y otras personas de la mañana hicieron lo mismo. La manera en que se produce la historia, cómo es que se producen carreras, y creo que hay una pregunta en el subtexto de todo esto, de la evolución de la artista mujer, que el mercado de arte o el mundillo de arte busca una manera en particular de que se evolucione una carrera. Y como bien sabemos, las carreras de artistas mujeres de muchas maneras evolucionan de manera distinta. Entonces, gracias también por llegar con esta idea de escritura feminista y curaduría feminista, que es parte de lo que quiso hacer este panel. Y también la pregunta tan importante de la relación entre personas latinoamericanas, latinas y chicanas, que quizá algunas de las preguntas van a tocar. Isabel, fue excelente terminar con Los Ángeles, tengo que decirlo, como para volvernos a casa y como ubicarnos aquí en las historias locales que tú tocaste con esas imágenes tan excelentes. Entonces, muchas gracias. Y bueno, supongo que lo voy a abrir directamente al público. Podemos tomar unas preguntas. Muchas gracias. Mónica, hiciste tu estructura de la presentación con esta frase: el trabajo de las mujeres nunca termina. Y creo que es muy importante mencionar Catherine Segers, que trabajó para Inside Invisible, y el libro llamado Women's Work is Never Done, el trabajo de las mujeres nunca se termina. Creo que hiciste referencia a eso, pero quería hacer un comentario respecto a dentro de la exhibición visual. El libro cachó al artista venezolano Gego, que hizo un panel, entre otros, entre una perspectiva internacional. Quería mencionar eso porque no he escuchado ninguna referencia sobre estos logros gigantes que han sido cruciales en el entendimiento y la presencia de arte latinoamericana en un aspecto más global. Entonces, nada más ese comentario, y me preguntaba si estabas haciendo ese comentario al respecto en ese proceso que de Seger empezó hace años. Se ha tomado de diferentes lugares, no directamente, pero es algo que todos sentimos como feministas, que tienes que hacer el trabajo. Y como artistas en América Latina tienes que hacer el trabajo, tienes que mantenerlo, tienes que escribir al respecto, tienes que abrir los museos. Casi todos los museos privados, la mayoría de las mujeres eran colecciones de artísticas, Tamayo, Cuevas, etcétera. Eran colecciones. Entonces, es la manera en que se ha hecho este trabajo, porque no es la fortaleza de las instituciones lo que nos gustaría, o no va tan rápido como nos gustaría que fuera. Quiero también agregar, gracias por mencionar a Catherine de Seger. Cuando escribí en el libro WAC, una de las cosas que dije fue que el modelo para esa exhibición, de cierta manera, fue su exhibición. Y no simplemente incluyó a Gegaber, también a Cecilia Vicuña, Molina y muchas otras mujeres latinoamericanas que, como dijiste tú, se presentó en el contexto global. Iba a hacer un comentario no relacionado con esto, pero tenía que tomar un avión porque tengo que dar clases mañana. Entonces, a lo mejor no estoy aquí para los comentarios finales, pero voy a hacer esta pregunta a las curadoras y al grupo, a la asamblea, que es que creo que hemos hecho un trabajo increíble en desempacar un poco de las palabras radicales, la palabra radical. Tocamos un poco sobre la problemática del contexto latinoamericano y tratar de probar los diferentes límites del arte dentro del arte, pero no hemos realmente hablado sobre esta bestia que es mujer, y me da curiosidad saber si las curadoras podrían hablar sobre un acercamiento queer y trans, sobre las cuestiones de transness, y si tuvieran algo que ver en su pensamiento curatorial. No tengo una respuesta, entonces nada más es una pregunta en realidad. ¿Alguna otra pregunta?
Vamos a regresar a eso. Creo que tienen una pregunta, una respuesta, perdón, a eso. Hola. Me estaba preguntando en el clima colonial, racial, tan difícil, especialmente en América del Norte. Les quisiera preguntar si están considerando que este contexto racial tenso está también llevando a la izquierda sobre esta apropiación cultural, artística, y el tema de este panel es intercambio feminista. Y sabemos que históricamente el feminismo ha tratado de fomentar un diálogo más amplio, interseccional, entre raza, género, clase, etcétera, etcétera. Entonces me preguntaba cuál era su opinión sobre si el feminismo puede ser una herramienta muy importante para promover un diálogo que es realmente multicultural, transcultural y no directo hacia el odio y la defensa. Hacia el odio y la defensa. Es una pregunta muy complicada porque va por ambos lados. Me gustaría que sí, por un lado, y por el otro lado, sé que con las decisiones que tenemos que lidiar constantemente en relación con raza, clase, creo que en la vida soy la opresora y a veces soy la oprimida, y creo que lo vivimos así en diferentes comunidades, y confío que podemos hacer alianzas. Espero que lo podamos hacer. La única razón por la que vine a este país en esta ocasión fue porque era esta exhibición, por ejemplo. Yo no hubiera venido si no hubiera sentido que era algo que era importante precisamente para lidiar con lo que está sucediendo a nivel internacional. Entonces espero que sí. No podemos permitirnos no crear estos vínculos y esta comunicación. No podemos permitir eso como mundo. Quiero decir, estaba yo teniendo una conversación y hablábamos sobre cómo los tiempos ahorita son muy turbulentos y las cosas hay muchas preocupaciones, muchas cosas que no están establecidas, muchas preguntas que tenemos en relación a nuestra de la administración actual. Creo que es una conversación. Lo que puedo decir es que vamos a ver probablemente algunas de estas respuestas que surjan. No las he escuchado, pero creo que están hirviendo, digamos, de cierta manera. Creo que la posibilidad que esto permite para construir estructuras autónomas y alternativas es muy importante, y van a surgir cosas que van a permitirnos ir más allá de este tiempo tan difícil. Aquí en la primera fila. Estaba leyendo la descripción de este panel y noté que dice, híjole, no están funcionando mis lentes, que las chicanas a menudo se les excluía de las exhibiciones dominantes. Entonces, el hecho de que quien haya escrito eso es como un rompecabezas para mí, me da curiosidad, porque el hecho es que Isabel, muy bien como Bárbara, Patsy Valdés y yo, sabemos que no éramos excluidas, nos autoexcluimos. Había una diferencia entre el movimiento feminista americano y el derecho de movimientos civiles chicano, y quienes tuvieron esta conversación con Esther Hernández y otras mujeres de nuestra generación, era una elección entre trabajar para una causa trayendo justicia y derechos civiles a una raza completa de personas en vez de trabajar alrededor del género. Entonces, para nosotros
los sujetos a los que nos enfocamos eran muy diferentes por esa razón. Hay otra cosa también interesante que mencionar, que es de hecho una historiadora mexicana, es bastante joven, se llama Cristina Castellano, está con la Universidad de Guadalajara y es una investigadora educada en la Sorbona. La conocí hace como 15 años, ha estado hablando conmigo y seguido mi carrera y hemos tenido estas conversaciones. Patsy Valdés y yo tenemos un show de PSD en estas galerías y escribió el ensayo introductorio para nosotros. Nació y creció en México y ha hecho... he querido que una historiadora haga esta distinción, que ella ha hecho que el arte chicano en los Estados Unidos es un arte, es algo muy único para los artistas y probablemente muy único a las artistas chicanas y artistas chicanos, porque nacimos y crecimos en la frontera de dos países y la proximidad de México, nos encontramos que tenemos esta hermandad. No somos mexicanos, yo voy a México y la gente sabe que no soy mexicana, no soy uno de ustedes, pero después en mi propio país tampoco soy americana. Entonces nuestro trabajo refleja una situación única en la que nos encontramos socialmente y políticamente. Después de los 80s, enseñando en la universidad, mis estudiantes me decían que el movimiento chicano ya se había acabado, que ya se había logrado todo. Misión lograda, podemos seguir adelante. Y 35 años después, al futuro, tenemos a alguien que se está sentando en la Casa Blanca que dice que los mexicanos somos criminales. Son criminales. Y aunque me interesa la idea del arte latinoamericano, de mujeres latinoamericanas, hay algo muy especial y un estudio que no se ha dado atención de por qué las chicanas hemos tomado las elecciones que hemos tomado desde los 60 hasta el presente. Mi trabajo sigue siendo político y particular sobre nuestra situación, igual que de muchos de mis colegas. De cualquier manera, ese es mi comentario. Gracias. Voy a usar este momento para agradecer a las panelistas e invitar a Andrea y Cecilia otra vez al escenario. Si todas quieren, por favor, regresar al público. Y podemos abrirlo. Así que me gustaría retomar la última intervención del público, porque yo fui responsable por escribir esa oración que leíste en voz alta. Y esto, de hecho, surgió porque conversación que tuve con diferentes artistas chicanas y latinas me describieron la situación en la que las políticas chicanas excluidas, que tú describiste un poco lo mismo ahora, del feminismo caucásico blanco, no fue una decisión solamente de las artistas chicanas de separarse y excluirse del feminismo blanco, fue también una situación en la que había un sentimiento de exclusión y no había participación. Así que también pensando en
ese tipo de relación que nombras ahora en términos de las causas del movimiento chicano, las dificultades sociales, era una situación muy similar de lo que pasó en América Latina, que fue la doble militancia, donde las causas de las mujeres y temas se consideraban ser secundarios a la sociedad en general, a los temas, a la opresión, las dictaduras. Incluso en América Latina tenías lo que llamaban movimientos sociales de mujeres, tenías el feminismo por el otro lado, que se veía como algo burgués, imperialista, como una ideología imperialista, burguesa. Entonces, yo siento que las mujeres, seguido en el contexto de lo que hemos estado conversando en mujeres radicales, en una situación muy compleja en relación al feminismo, en términos de un feminismo artístico. La manera en que Mónica y los artistas mexicanos lidiaron con esto en México, también con una cantidad increíble, incluso con el feminismo como tal, abrazando la idea de un movimiento artístico feminista. Tenemos a Patricia Restrepo, hablamos de su video en la exhibición donde dice que para ella hacer el video por la mañana, porque estaba mostrando este aspecto más subjetivo de tristeza, que tuve que irse de Cine Mujer, que es un club de cine o grupo de mujeres en Colombia, para poder hacer esta película. Entonces siento que continuar con esta conversación sobre el feminismo ha sido un nombre complejo e ideología y estructura para meter todas estas complejidades de situaciones, circunstancias políticas y sociales particulares para todos los países, incluyendo los Estados Unidos, donde tienes lo que es feminismo blanco, negro, chicano, latino. Entonces, otra vez y otra vez necesitamos esas especificidades que es tan difícil de deletrear. Entonces, por eso nos gustaría pensar, porque en la exhibición muchas de las obras, definitivamente la manera en que lo entendemos, son feministas en el sentido de que realmente luchan en contra de esta idea de la exclusión, estereotipos, estructuras patriarcales. Entonces, desde una noción más amplia de feminismo a algo más específico, como lo que estás describiendo, o una posición específica de una mujer en México o en Brasil. Pues yo quisiera apuntar hacia algunas cosas que no se mencionaron hasta ahora, que tenían que ver con los problemas que encontramos, que de alguna manera tiene que ver con la cuestión de latino-chicano, que fue muy problemático para nosotras, porque por último, no sabemos qué es latino, o yo no sé. Yo soy de Argentina, yo estoy viviendo en Estados Unidos, me clasificaron como hispana, toda mi familia viene de Italia. Saben, es un problema continuo. Liliana Porter vive aquí desde principios de los 60, pero nuestra exposición es una artista argentina. Es un problema teórico que para mí fue como una cuestión abierta durante toda la investigación de la exposición, y que siento que se necesita aproximarse de una manera más teórica. Nos preguntaron acerca de trans. Muchas cosas tienen que ver con el marco cronológico de la exposición, que fue intencional para nosotras. Realmente queríamos profundizar en un momento donde se creó un nuevo vocabulario para hablar acerca del cuerpo, que no es solamente, esto es algo que yo quisiera destacar. Este vocabulario a través de las imágenes conectadas con el cuerpo es una intervención democrática en términos de abrir la posibilidad de empatía con distintas experiencias conectadas con el cuerpo en donde estemos. Estamos en medio de una revolución de cuerpos y no es posible entender lo que está sucediendo en el presente en términos de ley, en términos de representación, de distintas maneras, sin estas otras transformaciones que, en caso de que
nuestro enfoque tiene que ver con la exposición, que tiene que ver con las mujeres, pero que no estamos solamente conectadas con mujeres, pero el hecho es que el cuerpo de la mujer se había representado a través de una perspectiva externa y este es el momento cuando realmente las mujeres estaban hablando por sí mismas. Luego, de esta manera quisiera mencionar algo que Liliana Porter también y Ana Tiscornia cuando estaban dando el tour de la exposición, que es que tienen la sensación de que la exposición fue como un coro, donde todo mundo estaba pronunciando, diciendo cosas, no oponiéndose, sino diferenciadas, pero con una voz colectiva y también un foro, un lugar donde la voz de cada quien se podía escuchar. Hablando de las administraciones, esto cambió desgraciadamente. A mí me gustaría que esto fuera algo del pasado. Desgraciadamente no lo es. Las administraciones están cambiando y haciendo del feminismo algo nuevamente importante. Hay un movimiento de mujeres en Argentina que está posibilitando las intervenciones políticas de la palabra feminismo nuevamente. Y desgraciadamente, y la administración aquí, pero en mi país en este momento, acabo de recibir un mensaje diciendo que Elizabeth Loncopan de la comunidad mapuche en la provincia de Chubut, en mi país, está está sucediendo en este momento y todos los temas que estamos hablando están sucediendo nuevamente en comunidades indígenas en mi país, están siendo perseguidas ahora en este momento. Luego, pues, esas son las cosas que yo quería mencionar, que eran flotando todavía en el aire de nuestro proyecto. Sí, yo estaba pensando en respuesta a la pregunta anterior acerca del feminismo y estrategias feministas ahora, y me hizo pensar en una iniciativa actual en el museo que se llama el Buró de Feminismo, que mi colega y yo hemos estado trabajando en donde imaginamos antes de las elecciones en Estados Unidos. Tengo que decir que siento que hay una manera, creo que la pregunta hizo alusión a esto, hay una manera en la que la administración actual y la situación política aquí ha como sacado la energía de la dirección de nuestro proyecto y lo que debe ser, porque de alguna manera eso se ha puesto a un lado a favor de otras alianzas y otras urgencias que pues hay todo tipo de otras cuestiones que estamos enfrentando, ¿no? Y de que hacer trabajo activista, trabajo curatorial activista o trabajo político verdadero es una respuesta feminista acerca de todas estas cuestiones, pero pensar en, no sé, y por supuesto tener esta exposición aquí. Quería responder a esa pregunta un poco en términos del programa del Hammer y lo que hemos estado pensando aquí. Quería hacer un comentario más porque esto surgió en varios de los comentarios tanto en la tarde, también con Miguel López, la intervención que hizo él, estas ideas de cómo estamos escribiendo las historias de arte. La historia del arte en sí es una construcción increíblemente colonialista, se ha escrito desde una perspectiva colonial, una perspectiva patriarcal, sobre todo el concepto del arte occidental y etcétera. Y porque Andrea y yo somos historiadores del arte, eso fue como el punto de partida. Hasta la palabra arte, cuando uno está en un lugar como Guatemala y después, pues saben, yo tengo amigues que son artistas maya en las academias y literalmente se ríen de las instituciones de arte y van y vienen en una situación donde el arte no existe como en una realidad lingüística en lengua maya y después lo tocan como el lenguaje occidental del español y esta libertad lingüística de estar moviendo, atravesando entre distintos aspectos les permite una posibilidad increíble de intervenir, de coexistir en la producción de la materia y la cultura que creen en distintos reinos y funcionar en distintas condiciones críticas. Y yo pienso un poco que eso es lo que sucede con muchas de las obras en la exposición. El hecho es que
Cuando hay muchos de estos idiomas, pienso en los performances de foto, Maribel Molejo haciendo Anónimo 3 en las orillas del río Cauca. Ni siquiera pensando en el mundo de arte, como sí, es una urgencia de producir algo, es una forma de expresión, es una expresión política, es una expresión corporal. Y es por eso que al final una exposición como esta está imperfecta de varias maneras, porque no puede contener las posibilidades a los márgenes de la radicalidad, pero al mismo tiempo el propósito genuino de decir queremos visibilizar esta historia, entonces sí se siente, sobre todo en el contexto de cómo vivimos ahora, activar algo en el presente y también para generaciones futuras, para pensar que en este lugar particular del arte como algo vital, algo significativo, que se contrapone en tensión con la realidad con la que existimos. Y para terminar mi comentario, quería decir que haciendo Mujeres Radicales ha sido una de las experiencias transformativas y humildes de toda mi vida. Ciertamente ha cambiado por completo mi práctica y quién soy. He conocido a algunas de las mujeres más increíbles que existen y yo sé que hay mucho que queda por hacer y me inspiran mucho y tengo como una sensación de compromiso en el futuro y espero que ustedes se sientan la sinceridad del esfuerzo de hacer esto y que estoy orgullosa y estoy feliz de que hemos podido lograr hacer Mujeres Radicales y que el Museo Hammer ha abierto la puerta y que Andrea ha sido mi compañera, mi socia en este camino, que todo mundo nos ha ayudado. Al final ha sido mucho más que una exposición y un proyecto del libro, ha sido un viaje vital. De hecho, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo para más preguntas, pero sí quisiéramos invitarles a todos ustedes a unirse con nosotros para un trago, un momento para relajarse. Teresa va a decir algo. Quería también compartir mi agradecimiento, mi gratitud a los panelistas, a los moderadores, a las artistas cuyo trabajo ha inspirado este simposio. También quisiera agradecer nuestras fabulosas y muy impresionantes intérpretes. Jen Hofer y Ana Palonogues Mercado, de Antena Los Ángeles. También odio ser la persona entre ustedes y el bar, pero tengo un par de anuncios finales. Tengo que agradecer el equipo de audiovisual, Brian Springer, liderando ese equipo que tejieron todas estas presentaciones y todo. Vanessa Aresmende trabajó hasta el cansancio para organizar todo. También Lili Castilla, sí está aquí todavía. Y por último, pero no por menos, muchas gracias a todos ustedes que han venido al Teatro Billy Wilder y también las personas en Internet que están viéndolo desde sus oficinas y sus casas. Si quieren ver alguna parte del simposio, lo pueden ver en el sitio de Internet. Por favor, únase con nosotros con un trago ahí arriba. Pueden gozar de las galerías, están abiertas y la tienda. Y por favor, vengan a los performances también, al tendedero que está ahí. Regresen su equipo, por favor, en el lobby y por favor, no enredan la cuerda por el receptor porque se puede romper. Thank you very much. Muchas gracias. Espero que gozaron del simposio.